¿Puede una sola decisión, tomada en Burkina Faso, reescribir el destino de África y del mundo entero? La voz de Traoré resuena, firme y serena, pero cargada de una determinación rara vez vista en la política africana. Ni más líneas, ni más divisiones. Es un mandato directo, sin rodeos. Un solo país, una sola moneda, un único pasaporte para más de 1.000 millones de almas. La ambición es absoluta, y el eco de sus palabras parece romper los muros de la sala. Nadie ríe, nadie asiente, solo silencio, porque si Traoré tiene razón, todo en lo que han creído y protegido hasta ahora se tambalea. Imagina por un momento, una sala iluminada, repleta de líderes africanos. Es el 10 de julio del año 2025. La ciudad de Ouagadougou, normalmente silenciosa y ajena a los focos internacionales, se transforma en el epicentro de la geopolítica mundial. Ibrahim Traoré, el joven presidente de Burkina Faso, se pone de pie, sosteniendo una simple hoja de papel. No es un discurso, es un mapa sin nombres, sin fronteras, solo una África unida, como si los trazos de los colonizadores nunca hubieran existido. Por primera vez en más de un siglo, los ojos del planeta se fijan en África. Viejos imperios, acostumbrados a dictar el destino del continente desde París, Londres o Bruselas, se estremecen. Las estructuras que durante tanto tiempo dictaron el rumbo africano, fronteras artificiales, monedas extranjeras, tratados impuestos, se tambalean, a punto de desmoronarse. En las embajadas occidentales, los teléfonos no dejan de sonar. Informes de inteligencia, cables diplomáticos y reuniones de emergencia se suceden en un frenesí nunca antes visto desde los tiempos de la descolonización. Pero el desafío no es solo político, es una batalla existencial, libertad frente a cadenas. Traoré no solo desafía fronteras, desafía siglos de heridas coloniales. Quiere borrar las líneas que partieron familias, tribus, naciones enteras. Recordemos, por ejemplo, el caso de la frontera entre Burkina Faso y Ghana, que separó a los Mossi, una de las etnias más antiguas de África Occidental. O el trazado entre Kenia y Somalia, que dividió a los pueblos somalíes durante generaciones, alimentando conflictos y desarraigos. Este no es un simple gesto simbólico, es una cirugía profunda sobre las cicatrices del continente. ¿Quién es realmente Ibrahim Traoré? ¿Cómo un joven de uno de los países más pobres y pequeños desafía a todo el planeta? El enigma apenas comienza. La revolución está en marcha y, como en toda gran historia, los protagonistas no siempre son los más poderosos, sino los más decididos. Si la unión fracasa, África perderá una oportunidad que tal vez no se repita en siglos, alterar su destino geopolítico y económico. Pero si triunfa, el dominio colonial podría quedar finalmente en el pasado, abriendo la puerta a un nuevo orden global. No sería la primera vez que una decisión de este calibre cambia el mundo. Recordemos la creación de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, cuando países históricamente enfrentados decidieron apostar por la integración y la paz. En aquel entonces, muchos dudaron. Nunca funcionará, decían. Sin embargo, el proyecto avanzó y transformó el continente europeo para siempre. ¿Podrá África lograr una revolución igual o mayor? Traoré no apareció de la nada. Su historia, marcada por la adversidad y el coraje, revela por qué África está lista para romper sus cadenas. Nació en una familia humilde, en una aldea donde el agua potable era un lujo y la electricidad un sueño. Desde pequeño, presenció los estragos de la pobreza y el abandono, pero también aprendió el valor de la solidaridad comunitaria. Inspirado por figuras históricas como Tomás Sankara, el revolucionario burkinés que en los años 80 desafió el neocolonialismo, Traoré se formó como militar, pero siempre con una visión política. Fue testigo de los acuerdos firmados a espaldas del pueblo, de la riqueza africana drenada hacia el extranjero, de promesas rotas por generaciones de líderes subordinados a intereses foráneos. Burkina Faso, un país sin acceso al mar y sin grandes riquezas visibles, ¿cómo consiguió desafiar al mundo entero? La respuesta está en la audacia. En menos de 2 años, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, este pequeño rincón africano detonó una revolución que ningún imperio anticipó. Expulsó a las tropas francesas tras décadas de control militar y político. Rompió lazos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, enfrentando directamente al orden económico mundial.
nacionalizó sus recursos más valiosos, como el oro y el manganeso, encendiendo alertas en todas las capitales occidentales. La transformación no se detuvo ahí. Traoré impulsó la creación de la Alianza de Estados del Sahel, junto a Malí y Guinea. Esta unión regional rápidamente se expandió, convirtiéndose en un movimiento continental. Bajo su mando, lanzaron dos innovaciones que, hasta hace poco, parecían imposibles: la moneda digital Afromoney y el pasaporte africano sin fronteras. Afromoney, por ejemplo, fue diseñado como una criptomoneda respaldada por reservas de oro africano, lo que la hace resistente a la manipulación externa. El pasaporte, con un diseño que ignora las líneas nacionales impuestas por siglos, representa el sueño de una África unida y sin barreras, para el comercio, la educación y la movilidad. Todo esto se sostiene sobre un ambicioso plan a 5 años: alcanzar un gobierno africano único, con voz y destino comunes. El plan de 5 años, inspirado en los modelos asiáticos de desarrollo acelerado, prevé la creación de un parlamento continental, la armonización de leyes y la construcción de grandes infraestructuras transafricanas, como el ferrocarril Dakar-Djibouti y el corredor digital del Congo, que conecte a todos los países del continente con fibra óptica y redes de datos propias. La reacción internacional no tardó en llegar. Estados y bancos en Occidente entraron en crisis. Sabotajes financieros, ciberataques y campañas de desinformación estallaron para detener el avance. La Comisión Europea emitió comunicados de alarma. El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre el riesgo sistémico que representaba Afromoney para la arquitectura financiera global. En París, banqueros y políticos temieron por la caída del franco CFA, una moneda que durante décadas ató a 14 países africanos a la economía francesa. Pero en África, la respuesta fue otra. Multitudes de jóvenes, campesinos y emprendedores salieron a las calles y a las redes para defender la unión. Por primera vez en décadas, el impulso no venía de París o Washington, sino del propio continente. En Lagos, por ejemplo, 80.000 comerciantes firmaron una petición de apoyo a Afromoney en solo 2 días. En Accra, estudiantes pintaron una única bandera africana en los muros de sus escuelas. En Dar es Salaam, pescadores arrojaron sus anuncios de precios en dólares estadounidenses al mar, adoptando la nueva moneda digital. ¿La mayor amenaza para la Unión Africana viene de fuera o se esconde en su propio interior? El riesgo es absoluto. Traoré ha desafiado abiertamente a los poderes que controlan el dinero, los recursos y hasta las narrativas globales. Un solo error estratégico y toda África podría quedar más aislada y vulnerable que nunca. La historia de otros líderes que intentaron romper con el orden establecido, como Patrice Lumumba en el Congo o Kwame Nkrumah en Ghana, sirve como advertencia. El precio de desafiar al sistema puede ser la inestabilidad, el golpe de Estado o incluso el asesinato político. Pero, ¿quién es realmente Ibrahim Traoré? ¿Y qué lo llevó a desafiar al mundo? Su historia personal revela claves sobre los orígenes de este movimiento imparable. De pequeño, Traoré vio cómo su padre, un agricultor, luchaba contra la sequía y los precios impuestos por intermediarios extranjeros. Su madre, enfermera, le enseñó la importancia de la educación y la salud pública. Traoré estudió ingeniería y luego ingresó en el ejército, donde fue testigo de la corrupción y la dependencia de los altos mandos respecto a asesores militares extranjeros. Su paso por la universidad, donde estudió la historia de la Conferencia de Berlín de 1884, cuando las potencias europeas dividieron África a su antojo, marcó su visión de un continente libre y unido. Bastó un año para que la guerra invisible saliera a la luz. En redes sociales, miles de cuentas falsas y bots, tanto africanos como extranjeros, siembran rumores de caos y colapso. De pronto, las pantallas rebosan titulares. Afromoney es un fraude. Los líderes africanos han traicionado. La unión está condenada. En Nairobi, por ejemplo, un video viral falso muestra a supuestos funcionarios robando fondos de Afromoney. En Dakar, mensajes anónimos llaman al boicot de la nueva moneda, acusándola de servir a intereses ocultos. Pero el golpe más temido llega desde dentro. Oficiales militares en Bamako y Conakry, designados como garantes de la alianza, reciben maletas repletas de dólares. Un golpe militar se planifica en secreto, financiado por quienes temen perder privilegios. La desconfianza se extiende. Mali y Guinea, antes aliados inseparables, ahora se miran con recelo.
El miedo contagia a toda la coalición. En las reuniones a puerta cerrada, algunos ministros sugieren un repliegue, mientras otros piden mano dura contra los traidores. No es solo propaganda. Ciberataques sabotean bancos, bloquean transferencias y paralizan servicios básicos. Los servidores de AfroMoney sufren asaltos coordinados desde centros de datos en Europa y Asia. En Bruselas y París, banqueros europeos congelan reservas africanas por valor de miles de millones de euros. En Berlín y Ámsterdam, contratos de exportación quedan anulados, dejando a miles de agricultores sin compradores para su cacao y algodón. El Fondo Monetario Internacional suspende créditos sin previo aviso, dejando a gobiernos sin margen de acción, recordando la crisis de la deuda en los años 80, cuando una sola decisión exterior podía hundir a un país entero. En las calles, la esperanza se vuelve furia. La devaluación de AfroMoney dispara los precios, los comercios rechazan la nueva moneda y la gente protesta. Algunos gobiernos anuncian el regreso al franco CFA o al dólar estadounidense, mientras la opinión pública siente que ha sido traicionada. Las protestas en Abiyán y Bamako recuerdan a las manifestaciones del Arab Spring de 2011, cuando la frustración popular derribó gobiernos y agitó el tablero político de toda una región. El sueño de una África unida se tambalea. ¿Podrá sobrevivir? ¿O estamos ante el final de la utopía continental? La reputación de una generación entera está en juego. Si fracasan, Occidente recuperará el control y África volverá a la sombra. Pero si resisten, podrían hacer una potencia mundial desde el corazón del continente, como ocurrió con la India tras su independencia, cuando la unidad superó décadas de fracturas religiosas, lingüísticas y regionales. En medio de la tormenta, Ibrahim Traoré debe decidir si confiar en viejos aliados o apostar por nuevas alianzas. La hora de las decisiones imposibles ha llegado. ¿Buscará el apoyo de potencias emergentes como China o Brasil, arriesgando nuevas formas de dependencia? ¿O fortalecerá la integración interna, confiando en el poder de la sociedad civil y la tecnología local? De ese dolor brotó una fuerza inédita. El apoyo popular resurgió con una potencia nunca vista. Guinea dio el primer paso. Adoptó el AfroMoney como moneda nacional, desafiando amenazas y aislamiento. Su valentía encendió la chispa. Pronto, otras naciones africanas se sumaron, fortaleciendo la visión de una África sin fronteras ni cadenas. Cuando todo parecía perdido, África eligió resistir. Las heridas de la traición interna y la injerencia extranjera sacudieron el continente. Pero, contra todo pronóstico, la verdad salió a la superficie. Filtraciones colosales destaparon el alcance de la manipulación externa. Documentos clasificados y mensajes interceptados en redes expusieron campañas secretas coordinadas desde Europa y Norteamérica para sabotear la Unión Africana y manipular la opinión pública. Algunos aliados, considerados firmes, habían pactado en la sombra para detener el avance del AfroMoney y proteger intereses ajenos. La indignación se propagó como un incendio, recordando el escándalo de Wikileaks que sacudió a Occidente en 2010, pero esta vez con consecuencias directas sobre la vida de millones de africanos. La resistencia fue más allá de la política. Así nació Afrox, la primera plataforma africana de pagos blockchain, diseñada íntegramente en el continente y completamente independiente de sistemas occidentales. Afrox permitió transacciones seguras, ágiles y transparentes, liberando a millones de africanos de bancos extranjeros y monedas impuestas. Pronto, pequeños comerciantes en mercados de Nairobi, agricultores en las llanuras de Etiopía y taxistas en Johannesburgo comenzaron a usar Afrox para cobrar y transferir dinero, demostrando que la tecnología podía ser un puente hacia la soberanía. El cambio trascendió el dinero. La Unión Africana priorizó la educación, la salud y la tecnología. Se construyeron centenares de escuelas y clínicas en zonas olvidadas, a imagen y semejanza del movimiento de alfabetización en Cuba tras la Revolución de 1961, que consiguió erradicar el analfabetismo en menos de 2 años. Por primera vez, África lanzó sus propios satélites, conectando aldeas remotas y llevando Internet a lugares nunca antes alcanzados. El acceso a la información dejó de ser privilegio, se volvió derecho. Las radios comunitarias y las bibliotecas digitales florecieron en todo el continente. África está al filo de una decisión histórica.
El siguiente paso determinará si el continente consolida su renacimiento o enfrenta una nueva ola de desafíos. ¿Cómo se construye una nueva realidad cuando todo parece destinado a impedirlo? Pero nada está garantizado. El destino de millones depende de preservar la unidad y la confianza. El peligro es regresar al pasado. Fragmentación, dependencia, pérdida de dignidad. La promesa es un renacimiento irreversible, donde África recupera lo robado y redefine su lugar en el mundo. Como en la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el Plan Marshall impulsó la cooperación y la reconstrucción colectiva, África ahora diseña su propio camino hacia la prosperidad. En el corazón de esta revolución estaba la juventud. Miles de ingenieros, programadores y científicos africanos aceptaron el desafío de crear soluciones hechas por y para África. Su creatividad, forjada en siglos de división, se transformó en el motor de un renacimiento. La tecnología, antes símbolo de dependencia, se convirtió en llave de la soberanía. En Lagos, un grupo de jóvenes desarrolló una aplicación para traducir automáticamente entre más de 100 lenguas africanas. En Nairobi, ingenieras diseñaron paneles solares accesibles para escuelas rurales. En Dakar, artistas y músicos usaron plataformas digitales locales para compartir cultura y fortalecer la identidad común. En este punto crucial, las lecciones son nítidas. La traición y la manipulación pueden retrasar el cambio, pero no pueden frenar la voluntad colectiva. La unidad, la transparencia y la apuesta por la educación y la tecnología son el único camino hacia una libertad genuina. La historia de la independencia de Ghana en 1957, o la lucha del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica contra el apartheid, demuestran que la perseverancia y la visión colectiva pueden derribar incluso los muros más sólidos. La respuesta surge de una verdad incómoda. Los muros no caen por sí solos. Se derriban con transparencia, verdad y una acción colectiva que desafía el permiso de los poderosos. La transparencia es el antídoto contra la desinformación. Cuando las decisiones y los recursos se gestionan frente al pueblo, los rumores pierden fuerza y la confianza se reconstruye. Primero entre vecinos, luego entre países y finalmente entre todo un continente. La resistencia no pide permiso. La dignidad no se implora, se ejerce. Cuando pescadores, comerciantes y estudiantes deciden rechazar el miedo y optar por la acción, la historia cambia. La independencia real no es solo discurso, es vigilancia diaria y solidaridad viva. En Togo, una red de observadores ciudadanos monitorea la transparencia electoral. En Sudáfrica, movimientos estudiantiles exigen una educación inclusiva y de calidad, inspirados en el legado de Nelson Mandela. No basta con palabras. La juventud africana lo ha comprendido. Han tejido redes de información local, sistemas de educación independiente y plataformas tecnológicas propias. Han dejado de esperar milagros exteriores. En cada aldea, niñas y niños aprenden que el futuro les pertenece, y los jóvenes se conectan sin fronteras, usando herramientas creadas por sus propias manos. En Addis Abeba, un grupo de adolescentes fundó una cooperativa agrícola digital que conecta directamente a los productores con los consumidores urbanos. En Maputo, docentes rurales crearon materiales didácticos en idiomas locales, adaptando la educación a las realidades de cada comunidad. La unión no es solo política o económica, es una transformación social, educativa y cultural. Significa aprender juntos, proteger lo propio y celebrar lo que une por encima de lo que divide. Más aulas y menos muros, más música y menos fronteras, más solidaridad y menos miedo. Esa es la receta. En Bamako, un festival panafricano reunió a músicos de 30 países, demostrando que la cultura puede ser el pegamento de la unidad. En Kigali, cooperativas de mujeres impulsaron proyectos de microcrédito para reconstruir el tejido social tras el genocidio, mostrando que la resiliencia es posible incluso en los contextos más difíciles. Pero el riesgo es inmenso. Si la vigilancia se diluye y la solidaridad se fragmenta, la independencia puede desvanecerse en un instante. El sueño de una África libre depende de actos concretos, información compartida y apoyo mutuo. El sueño de cambiar el destino no reside en unos pocos, sino en la decisión colectiva de millones de personas.
La experiencia de la primavera árabe y sus consecuencias demuestra que el cambio duradero solo es posible si la ciudadanía se mantiene alerta y unida. Mientras la iniciativa No Más Fronteras avanza, el mundo observa con atención y escepticismo. ¿Serán suficientes estas acciones para sostener la unidad y la libertad africanas? Países como Kenia y Nigeria, motores económicos regionales, enfrentan dilemas internos: apostar por la integración o proteger sus intereses nacionales. Las élites políticas y empresariales debaten intensamente, conscientes de que el éxito o el fracaso de la unión impactará a toda la humanidad. Si ayer nos dividieron con fronteras impuestas, ¿qué nos impide hoy unirnos con nuestra propia voluntad? Durante más de un siglo, líneas dibujadas desde despachos lejanos separaron pueblos, rompieron vínculos y frenaron sueños en África. Ahora, la iniciativa No Más Fronteras desafía esa herencia, invitándonos a imaginar un nuevo significado de ser africano en pleno siglo XXI. En las escuelas, los niños aprenden una historia diferente, ya no la de la sumisión, sino la de la dignidad y el orgullo compartido. El miedo acecha, miedo a perder la identidad, a lo desconocido, a enfrentar el peso de viejos imperios. Pero también crece la esperanza. Esperanza en una juventud conectada, creativa y valiente, en una tecnología que acerca distancias y desnuda mentiras, en una generación que se rehúsa a ser encasillada por las cicatrices del colonialismo. En Ciudad del Cabo, jóvenes emprendedores organizan hackathons para resolver problemas sociales. En Ugadugú, los murales urbanos celebran la diversidad y la unidad africana. La pregunta central ya no es si un solo líder puede cambiar el destino de un continente, sino si millones de personas pueden reclamar el derecho a escribir una historia propia. El mundo observa con asombro a Ibrahim Traoré y a los pueblos que caminan junto a él, porque hoy, cada decisión moldea el legado del mañana. Como escribió Chinua Achebe, el gran novelista nigeriano, la historia no pertenece a los que la cuentan, sino a los que la viven y la transforman. El futuro de África está en juego. Cuando se escriba la próxima página, ¿en qué lado de la historia vas a estar? El riesgo es innegable. Si nos resignamos, la siguiente generación heredará una África fragmentada, débil y presa fácil de intereses externos. Si elegimos unirnos, la oportunidad de un continente libre, respetado y protagonista global está al alcance de nuestras manos. Pero nada está garantizado. La historia no se escribe sola. La responsabilidad es colectiva y empieza ahora, en cada conversación, en cada acto de valentía, en cada voto y en cada sueño compartido. Como en el poema de Maya Angelou, aún así, me levanto. La disyuntiva es urgente. ¿Seguiremos aceptando un relato dictado por otros o nos convertiremos en autores de nuestro propio despertar? Tú tienes el poder de inclinar la balanza. Porque si las fronteras alguna vez nos separaron, hoy nuestra voluntad pueda unirnos. Muchos en el pasado pensaron que la libertad era inalcanzable, hasta que alguien la hizo realidad. La historia está llena de ejemplos: la caída del muro de Berlín, el fin del apartheid, la independencia de la India. ¿Por qué no puede África ser la próxima en reescribir su destino?